¿Oyeron? Entonces, recuerden que la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento, las fuerzas en movimiento, ¿no? En movimiento. Entonces, para hacer ejercicios de dinámica, ya no se aplica que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, sino que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la segunda ley de Newton, que es igual a masa por aceleración. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un bloque que se mueve sobre una superficie lisa, rugosa, vamos a poner que sea rugosa, y tiene un mu. Recuerden que el mu es el coeficiente de rozamiento, vamos a suponer que tiene de 0.2 el coeficiente de rozamiento. Y me dan la masa de los bloques. Vamos a suponer que este es de 3 kilogramos y este es de 1 kilogramo. Obviamente el bloque de más masa va a jalar al otro bloque. O sea que este bloque se está moviendo hacia la derecha a través de una polea, ¿no? El bloque se está moviendo hacia la derecha. Entonces me mandan allá la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. ¿Por qué aceleración? Porque ahora este bloque se está moviendo. Pero ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha, porque el bloque de mayor masa jala al bloque de menor masa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este modelo de ejercicio? Tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Para el bloque número 1 y para el bloque número 2. O sea que nos tocan hacer dos diagramas de cuerpo libre. Entonces, el primer diagrama de cuerpo libre del bloque 1, vamos a analizar qué fuerzas actúan en el bloque 1. La voy a dibujar de amarillo. En el bloque número 1 va a haber el peso que va dirigido para abajo y la tensión de la cuerda que va para arriba. No hay más nada. O sea que en el bloque 1 y bloque 2, en el bloque 1 va a haber una tensión para arriba y un peso para abajo. Y en el bloque 2 hay más. ¿Por qué? Porque en el bloque 2 hay una tensión para la derecha, va a haber una normal para arriba. Recuerden que todo cuerpo que está sobre una superficie va a tener una normal y un peso para abajo, pero también va a tener una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento iría para la izquierda. Entonces, en ese orden de ideas, trasladando el diagrama de cuerpo libre del bloque 2 al plano cartesiano, nos quedaría normal para arriba, peso para abajo, tensión hacia la derecha y fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Y ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre tanto del bloque 1 como del bloque 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Hombre, si ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 1 y del bloque 2, entonces vamos a plantear los sistemas de ecuación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el bloque número 1 se mueve en el eje de la y el bloque número 2 se mueve en el eje de las X. Ojo, el bloque número 1 se mueve en el eje de las y el bloque número 2 se mueve en el eje de las X. Esa es la diferencia entre el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma en el bloque 1, la sumatoria de las fuerzas en X es 0. ¿Por qué 0? Porque el bloque 1 no se mueve en X. El bloque 1 se mueve en Y. Mientras que la sumatoria de las fuerzas en Y ya no van a ser iguales a 0, porque el bloque 1 se mueve en Y. Va a ser igual a la ley de Newton, masa 1 por aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en Y? Esas las vamos a ver con relación al bloque número 1. Esas las vamos a ver ahora con relación al bloque número 1. El bloque número 1. Mírenlo aquí. Tenemos tensión. El bloque número 1 va a tener dos fuerzas que van a ser la tensión y el peso. Y el bloque número 2 va a tener más. Va a tener tensión, fuerza de rozamiento, normal y peso. Entonces vamos a sumar. Sabemos que el bloque 2 no se mueve en Y, sino en X. Entonces la sumatoria de las fuerzas
en Y del bloque 2 es 0. Y la sumatoria de las fuerzas en X del bloque 2 ya no es 0. Porque el bloque 2, miren que se mueve, el bloque 2 se mueve en el eje de las X. Mientras que el bloque 2 se mueve en el eje de la Y. Entonces va a ser igual a la ley de Newton, que es igual a masa 1, perdón, masa 2 por aceleración. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya teniendo eso bien especificado, sabiendo que el bloque 1 se mueve en Y y no en X, y el bloque 2 se mueve lo contrario, no en Y, pero sí en X, planteamos los sistemas de ecuación. Del bloque 1 sale un solo sistema de ecuación, del bloque 1. No sale este sistema de ecuación de X, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Pero este sistema de ecuación del bloque 1 en Y sí se tiene en cuenta. De aquí sale una ecuación. Y ya vamos a decir cuál es la ecuación. Del sistema del bloque 2 en Y, aunque la sumatoria sea 0, sí se tiene en cuenta. Y sale una ecuación. ¿Oyeron? ¿Por qué sí se tiene en cuenta? Porque, ¿por qué sí se tiene en cuenta el bloque 2 en Y, aunque de 0 y no en el bloque 1? Porque recuerden que el bloque 2 está sobre una superficie rugosa. Entonces va a tener fuerza de rozamiento. Por lo tanto, para poder hallar la fuerza de rozamiento necesito el valor de la normal. Y una forma de calcular el valor de la normal es con la ecuación número 2 que sale de la sumatoria de fuerzas en Y. Y de la sumatoria de fuerzas en X sale la ecuación número 3. Entonces vamos a armar primero la ecuación número 2. La ecuación número 2 se saca con la sumatoria de las fuerzas en Y. Si nosotros analizamos el plano cartesiano del bloque 2, nos vamos a dar cuenta que las fuerzas que actúan en Y del bloque en X, en Y del bloque 2 es la normal y el peso. Entonces la normal va para arriba, entonces la normal sería positiva. Y el peso sería negativo porque iría para abajo. Y la normal, el peso van a ser iguales a 0. Porque recuerden que la ecuación número 2 se aplica con la sumatoria de fuerzas en Y que son iguales a 0. Y ahora, si tenemos esa, vamos a resolver la ecuación número 2. Al resolverla, quedaría que la normal es igual al peso, porque el peso pasaría negativo al otro lado positivo. Y recuerden que el bloque número 2, el peso 2, porque estamos hablando del bloque 2, el peso número 2, ¿cuál sería? Si el bloque número 2 tiene una masa, el bloque número 2 tiene una masa de 1 kilogramo, entonces el peso 2 sería de 10 newton, porque hay que multiplicarlo por el valor de la gravedad. Y recuerden que la gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicarlo por 1, me da 10 newton, porque kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. O sea que ya tendríamos el valor de la normal, que es 10 newton. Hasta ahí vamos bien. Cuando ya hayamos eso, ahora vamos a armar la ecuación número 3. La ecuación número 3 se calcula con la sumatoria de fuerzas en Y. La voy a dibujar de color rosadito. Las fuerzas en Y, en X del bloque 2 sería la tensión y la fuerza de rozamiento. Ahí se las marqué. Tensión y fuerza de rozamiento. La tensión es positiva porque va para la derecha y la fuerza de rozamiento es negativa porque va para la izquierda. Y todo va a ser igual a la ley de Newton, a la segunda ley de Newton, que es masa 2 por aceleración, porque estamos hablando del bloque 2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la ecuación número 2. Pero recuerden que gracias a la ecuación número 2 podemos hallar la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es mu por el valor de la normal. O sea que la fuerza de rozamiento para el bloque número 2 sería el valor de mu, que se los di en el ejercicio, que vale 0.2. Mírenlo allá en el ejercicio, en el dibujo les di el valor de mu. Y la normal vale 10 newton. Si multiplicamos 0.2 en la calculadora,
por 10 newton me daría el valor de la fuerza de rozamiento. 0.2 multiplicado por 10 me va a dar un valor de 2 newton. Tendríamos ya la fuerza de rozamiento que tendría un valor de 2 newton. Ya teniendo ese valor de fuerza de rozamiento es más fácil resolver la ecuación número 3. ¿Cómo calculo la ecuación número 3? Tengo que sumar la ecuación número 3 con la ecuación número 1. Pero yo no he planteado la ecuación número 1. Es la que me falta plantear. La ecuación número 1, recuerden que las únicas fuerzas que actúan en Y en el bloque número 1 es la tensión y el peso. Pero recuerden que en la ecuación número 3 la tensión dio positivo. Entonces, si en la ecuación 3 la tensión dio positivo y la fuerza de rozamiento negativo, entonces en la ecuación número 1 planteamos lo contrario. ¿Para qué plantear lo contrario? Para que las tensiones se cancelen. Quiere decir que si en la ecuación 3 la tensión es positiva, en la ecuación 1 ponga la tensión negativa. Y si la fuerza de rozamiento es negativa, ponga el peso, porque recuerden que las fuerzas que actúan en Y, en el bloque número 1, son la tensión y el peso, que debería ser positiva al peso. La tensión y el peso, pero la tensión debería ser positiva, pero no la puedo poner positiva porque la idea es cancelarlo con relación a la ecuación 3. Es decir, la ecuación 3 tiene la tensión positiva, ponga negativa en la ecuación 1 la tensión. Si la fuerza de rozamiento es negativa, ponga el peso, en vez de negativo, póngalo positivo. ¿Oye? O sea, va a ser todo lo contrario, el peso número 1. Y todo eso va a ser igual a la segunda ley de Newton, masa 1 por aceleración. Entonces, ¿qué hacemos ahora con la ecuación 1 y la ecuación 3? Las vamos a sumar. Sumamos las ecuaciones dinámicas. Sumamos las ecuaciones dinámicas. ¿Por qué son ecuaciones dinámicas? Porque tiene que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, al sumar las ecuaciones dinámicas, que es la 1 y la 3, la ecuación 1 y la ecuación 3, que tienen igual a masa 1 por aceleración. Entonces, miren, al sumarla coloco la 1, que es esta. Y la ecuación 3, que es esta, ¿no? Al sumarlas, ¿qué pasa? Se cancelan las tensiones y me quedaría, voy a borrar la línea esta aquí para ponerla más arriba. ¿Qué me quedaría si se cancelan las tensiones? Me quedaría el peso 1 positivo, la fuerza de rozamiento negativo, y del otro lado me quedaría la masa 1 por aceleración y la masa 2 por aceleración positiva, ambas. Entonces, masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. ¿Qué hacemos aquí? W1 menos FR es igual, sacamos factor común que es la aceleración, y dentro me quedaría M1 más M2. Factor común es la aceleración. Saco el que es común y fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis pongo lo que no es común. Luego, todo esto que está multiplicando, la masa 1 más la masa 2, la paso de multiplicar a dividir para despejar la aceleración. Entonces me quedaría W1 menos FR sobre la masa 1 más la masa 2, que pasaron de multiplicar. Miren que todo el paréntesis que pasó de multiplicar pasó a dividir para dejar la aceleración sola. Y luego meto los valores en la fórmula para hallar la aceleración. El peso número 1, recuerden que el bloque número 1 tiene un peso que ya lo calculamos. El bloque número 1 tiene un peso, el bloque número 1 tiene un peso el peso 1 por aceleración. El bloque número 1 tiene un peso de 3 kilogramos, una masa. Nosotros no tenemos la masa 1, sino el peso 2. La masa 1 tiene un valor
de 3 kilogramos. Entonces el peso 1 va a tener un valor de 30 newton. Ya saben ustedes por qué. Reemplazando los valores en la fórmula, el peso 1 tiene un valor de 30 newton. La fuerza de rozamiento la calculamos por acá arriba. Mírenla aquí, que ya la calculamos, tiene un valor de 2 newton. Y lo vamos a dividir entre la suma de las dos masas. Pero recuerden que los bloques tienen una masa de 3 kilogramos y el otro tiene una masa de 1 kilogramo. 3 más 1 me va a dar 4 kilogramos. O sea que la suma de las dos masas me va a dar 4 kilogramos. Si resolvemos eso, 30 menos 2 da 28 newton. Pero newton es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Al dividirlo entre los 4 kilogramos de abajo que dio de la suma de las dos masas, kilogramo con kilogramo se cancelan y les da la aceleración. 28 dividido entre 4 me va a dar 7. O sea que la aceleración vale 7 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya calculamos el valor de la aceleración. Ya calculamos el valor de la aceleración. Inmediatamente ya hayamos calculado el valor de la aceleración, nos falta hallar la tensión. ¿Cómo hallar la tensión de la cuerda? La tensión, que es lo otro que me piden, porque el ejercicio me manda hallar la aceleración y la tensión. ¿Cómo hallo la tensión? Con la ecuación 1. La ecuación 1 dice que la ecuación 1 dice que menos T más W, perdón, vamos a agarrar mejor la ecuación, en vez de la ecuación 1 podemos agarrar cualquiera de las ecuaciones, vamos a agarrar la ecuación 3. La ecuación 3 dice que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por aceleración. ¿Qué voy a hacer? Esta fuerza de rozamiento que está negativa, esta fuerza de rozamiento que está aquí negativa, la voy a pasar al otro lado positiva y me queda que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la fuerza de rozamiento. Al meter los valores en la fórmula tenemos la tensión. La tensión es igual, la masa 2 tiene un valor de, la masa 2 tiene un valor de 1 kilogramo. La aceleración es de 7 metros sobre segundos al cuadrado. Y la fuerza de rozamiento tiene un valor de 2 newton. Ya saben que al multiplicar 1 por 7 me va a dar 7, pero kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. 7 newton más 2 newton, entonces la tensión tendría un valor de 9 newton. Y ya estaríamos resolviendo el ejercicio. Lo último que tendríamos que hacer es resolver con palabras y decir que la aceleración del sistema es de 7 metros sobre segundos al cuadrado y la tensión de 9 newton. A ver, algo que quiero dejar claro es que es una misma cuerda. La cuerda está amarrando tanto al bloque 1 como al bloque 2. Por eso no podemos hablar de tensión 1 y tensión 2, sino que nada más tenemos que hablar de una sola tensión. ¿Y por qué de una sola tensión? Porque es un solo cable que amarra a los dos bloques. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Jóvenes, preguntas. Repito, ¿cuántas ecuaciones hay que plantear? Hay que plantear tres ecuaciones. ¿Por qué tres? Porque en el bloque número 1 que está guindado no va a tener sumatoria de fuerzas en X. Es decir, que esa no se necesita. Es decir, que en realidad no salen 4 ecuaciones, sino 3 ecuaciones nada más. De hecho, ahora vamos a hacer otro ejercicio igual a este, pero ya aquí en este ejercicio que les voy a copiar, profe. Por eso, sí, pero en este ejercicio que les voy a plantear, vamos a trabajar no con una superficie rugosa, sino con una superficie lisa. Cuando la superficie es lisa, el ejercicio se hace más fácil. Es el mismo procedimiento, pero más fácil todavía. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Terminen de copiar y comenzamos entonces con el mismo modelo de ejercicio, pero ahora no con una superficie rugosa, sino con una superficie lisa. A ver qué pasa. Profe, ¿podría darle zoom un poquito más a los ejercicios?
La primera parte, Génesis. Sí. Y ahora vamos a plantear ahora el mismo sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones, pero ahora teniendo en cuenta que la superficie es lisa. Listo. Ahora el general, para que ustedes sepan de dónde sale la aceleración y la tensión, que es la parte más importante que me piden del ejercicio. Hallar la tensión y la aceleración del sistema. Todos los ejercicios son iguales. Lo que siempre les voy a pedir en el examen es tensión y aceleración. Nada más. Es lo que les voy a pedir en el ejercicio. Entonces vamos a otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a plantear un siguiente ejercicio. Este ejercicio es el mismo modelo, de ejercicio con los mismos datos, 1 kilogramo de masa, pero ahora la superficie es lisa. Ya no hay mu. Entonces se plantea lo mismo. Hombre, el bloque número 1 y el bloque número 2. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del bloque número 1 tendríamos una tensión para arriba, un peso para abajo. Y en el diagrama de cuerpo libre del bloque número 2 tendríamos una fuerza, una tensión, tendríamos ya no hay fuerza de rozamiento. ¿Por qué no hay fuerza de rozamiento? Porque la superficie está lisa. Entonces ya no hay fuerza de rozamiento, sino que habría tensión normal para arriba y peso para abajo. Recuerden que los cuerpos que tienen normal son los cuerpos que están sobre una superficie. Por eso el bloque número 1 no tiene normal, porque está guindado, no está sobre una superficie. Entonces, trasladando las fuerzas del bloque número 2 al plano cartesiano, me quedaría normal para arriba, peso para abajo y la tensión para la derecha. Miren que a diferencia del ejercicio anterior, en este caso no hay fuerza de rozamiento. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, en este caso que no hay fuerza de rozamiento, entonces plantearíamos los mismos sistemas de ecuaciones del bloque 1 y del bloque 2, ¿no? Bloque 2. El bloque número 1 va a tener una sola ecuación. El bloque número 2, el bloque número 1 va a tener sumatoria de fuerzas en X, no hay. No se tiene en cuenta, igual que el anterior. Y la sumatoria de fuerzas en Y sí se tiene en cuenta porque el bloque 1 se mueve en Y, que es igual a la masa 1 por la aceleración. La masa 1 por la aceleración. Masa 1 por la aceleración. Bueno, listo. Ahora, ¿cuáles son? Esta sería la ecuación número 1, igual que la anterior. Aquí sumatoria de fuerzas en Y es 0 porque el bloque número 2 no se mueve en Y sino en X. Entonces aquí, a diferencia del ejercicio anterior, esta ecuación no se tiene en cuenta. ¿Y por qué no se tiene en cuenta? Hombre, no se tiene en cuenta sencillamente porque como no hay fuerza de rozamiento, no hay necesidad de hallar la normal. O sea que aquí, a diferencia del ejercicio anterior, no voy a tener en cuenta ni la del bloque 1 ni la del bloque 2. Solamente voy a tener en cuenta la sumatoria de las fuerzas en X, donde el bloque sí se mueve en X, que es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombre, vamos a tener en cuenta solamente la ecuación, o sea que aquí nada más salen dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2, porque las otras ecuaciones no se tienen en cuenta en este modelo de ejercicio cuando la superficie es lisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el eje Y, en el eje X, vamos a sumar las fuerzas de X del bloque, las fuerzas que hay en X del bloque número 2. El bloque número 2 nada más va a tener tensión, no va a tener más nada. O sea que va a tener solo la tensión, que es positiva, que es igual a la masa 2 por la aceleración. Así quedaría la ecuación número 2.
¿Por qué? Porque en el bloque 2 no hay fuerza de rozamiento, solo tensión. Y la sumatoria de las fuerzas en Y, si la tensión aquí fue positiva, acá tiene que colocar la tensión negativa y el peso 1 positivo, que va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Para qué? Para que las tensiones se cancelen. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos las ecuaciones dinámicas. Al sumar las ecuaciones dinámicas, T igual a masa 2 por la aceleración y menos T más W1 es igual a masa 1 por aceleración. Al sumar nos damos cuenta que las tensiones se cancelan y me quedaría que el peso 1 es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros allí? Sacar factor común. El peso 1 queda igualito, el factor común es la aceleración y me queda dentro masa 2 más masa 1. Luego todo esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir para que la aceleración quede sola. Masa 2 más masa 1 queda abajo y la aceleración queda sola. Y luego meto los valores en la forma. ¿Qué vale el peso 1? Hombre, no hemos calculado ni el peso 1 ni el peso 2. Vamos a hacerlo aquí adelante. El peso 1 equivale a 3 kilogramos, que es la masa por la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que me da 30 newtons. Y el peso 2, que vale 1 kilogramo, la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado, el peso 2 tiene un valor de 10 newtons. Peso 1, 30 y peso 2, 10. Ya tenemos los valores de los pesos. El peso 1 dijimos que tiene un valor de 30 newtons. Colocamos arriba 30 newtons, reemplazando el valor en la fórmula. 30 newtons. Y lo vamos a dividir reemplazando entre la suma de las dos masas. La masa 1 y la masa 2, la suma de las dos da 4 kilogramos, porque una tiene 1 kilogramo y la otra tiene 3, o sea que esto da 4 kilogramos. Y 30 newton es lo mismo que 30 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Al dividirlo entre 4 kilogramos, kilogramo con kilogramo se cancelan. Al dividir 30 entre 4, eso me va a dar 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese sería el valor de la aceleración. Ahora, para poder hallar la tensión, que es lo que me falta, yo escogería esta ecuación dinámica. Y me dice que la tensión es igual a la masa 2, que tiene un valor de 1 kilogramo, multiplicado por el valor de la aceleración, que ya la acabamos de hallar, que es de 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que la tensión sería de 7.5 newton, porque kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. Y ya está resuelto el ejercicio. Al final resolvemos con palabras y decimos que la tensión de la cuerda es de 7.5 newton y la aceleración es de 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Profe, en lo último me perdió un poquito. Cuando se va a hallar la tensión, es masa 1 o Ahí 2. está la fórmula de la ecuación 2. La ecuación 2 dice que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero la Y la masa 2 masa no 2, vale 3 recuerda el kilogramos. dibujo, la masa 2 tiene un valor de 1 kilogramo, porque la masa 1 tiene un valor de 3 kilogramos. Y la masa, y la masa 2 es de 1 kilogramo. Mira el dibujo para que veas, para que sepas cuál es 1 y cuál es 2. No Gracias. confundamos 1 con 2. 1 es una cosa y 2 es otra cosa, porque son dos bloques diferentes. ¿Entendido? Ahora les voy a plantear el mismo ejercicio, pero ahora con un plano inclinado, utilizando fuerza de rozamiento. Y ustedes, el otro que van a hacer y me van a presentar, es el mismo ejercicio, pero ya no utilizando fuerza de rozamiento, sino sin fuerza de rozamiento, con la superficie lisa. Vamos a ver esto. Hagamos el ejercicio. ¿Anotaron ya el ejercicio, jóvenes? ¿Lo anotaron? Sí, profe, sí. Yo Bueno, sí. No, vamos profe, todavía entonces. ya va.
Vamos al siguiente y es el último punto que les voy a explicar para que ustedes realicen el siguiente. Para la próxima clase les voy a dejar un taller de práctica de los puntos que pueden salir para la evaluación. ¿Entendido? Entendido. Bueno. Entonces, hagamos el siguiente punto. Tenemos un plano ahora inclinado. Tenemos el mismo bloque de 3 kilogramos y de 1 kilogramo sobre una superficie que tiene un mu de 0.2. Y el ángulo aquí es de 30 grados. Ya la cosa cambia. Porque ya no estaríamos hablando de una superficie plana, sino inclinada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos el bloque número 1 y también tendríamos el bloque número 2. Tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre de los bloques, a ver qué fuerzas actúan allí. En el bloque 1 actúa la tensión para arriba y el peso para abajo, pero en el bloque 2 hay normal, que ahora es doblada, hay tensión, hay fuerza de rozamiento para acá y hay peso para abajo. Este sería peso 1 y este sería peso 2, porque estaríamos hablando del bloque número 2. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos los diagramas de cuerpo libre del bloque número 1 y el bloque número 2 al plano cartesiano. Bloque 1, bloque 2. El bloque 1 es fácil porque va a tener una tensión para arriba y un peso 1 para abajo. Pero el bloque 2, recuerden que yo les expliqué en clases anteriores que cuando el plano está inclinado, tenemos que enderezar la cruz. Al enderezar la cruz, ¿cómo me quedarían las fuerzas? La normal me queda recta. La tensión me queda recta. La fuerza de rozamiento me queda recta, pero aquí el que quedaría doblado es el peso. El peso 2 quedaría doblado. O sea que tendríamos un diagrama de cuerpo libre del bloque 2 con una normal para arriba, una tensión para la derecha, una fuerza de rozamiento para la izquierda y el peso es el que quedaría doblado. O sea que el vector que tendría componente va a ser el peso. O sea que va a haber un peso 2x y va a haber un peso 2y. Y el ángulo de 30 grados que está aquí en el plano cartesiano es el mismo ángulo que voy a colocar acá, de 30 grados. Y ya hicimos el diagrama de cuerpo libre tanto del bloque 1 como del bloque 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A trabajar las ecuaciones del bloque 1 y trabajar las ecuaciones del bloque 2. En el bloque 1 la sumatoria de fuerzas en X es 0, no sale nada, no se tiene en cuenta. Ya saben ustedes por qué, igual que en el ejercicio anterior. Y la sumatoria de fuerzas en Y sí se tienen en cuenta, porque el bloque 1 se mueve en Y, que va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y aquí sacamos la ecuación número 1. En el bloque número 2 tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y son 0, porque el bloque no se mueve en Y. El bloque se sigue moviendo en X, igual que en el ejercicio anterior. Sí se tiene en cuenta porque recuerden que hay fuerza de rozamiento por el mu, que vale 0.2. Entonces, de aquí sale la ecuación número 2. Hay que resolver la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación número 2? Hombre, las fuerzas que actúan en Y en el plano cartesiano. Las fuerzas que actúan en Y son la normal y el peso en Y que va para abajo. Ojo, normal para arriba y peso en Y para abajo. Quiere decir que metiendo los valores en la ecuación, la normal se coloca positiva y el peso 2y negativo porque va para abajo. Y todo va a ser igual a 0. Porque recuerden que el bloque 2 no se mueve en el eje de las Y, sino en el eje de las X. ¿Qué hago? Voy a despejar la normal. La normal va a ser igual al peso 2y. Pero recuerden que el bloque 2 tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces vamos a calcular el peso 2y. ¿Cómo lo calculamos? La masa 2 tiene un valor de 1 kilogramo. Lo multiplico por el valor de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero todo lo que es y es seno del ángulo que el profe les está dando, que en este caso sería
30 grados. Y calculamos el valor de la normal. Calculadora, 1 lo multiplicamos por 10 y lo multiplicamos por el seno de 30. Y eso me va a dar 5 newton. Porque recuerden que kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. Cuando ya tenemos la normal, podemos hallar la fuerza de rozamiento, que es igual a mu por la normal. ¿Qué vale mu? Mu vale 0.2, se lo estoy dando en el ejercicio. Y la normal vale 5 newton. Si multiplicamos 0.2 por 5, me da una fuerza de rozamiento de 1 newton. Y ya tenemos la fuerza de rozamiento. Cuando ya resolvimos la ecuación 2, vamos a sumar ahora las fuerzas que hay en X. Y la sumatoria de fuerzas en X, si son iguales a la ley de Newton, porque recuerden que el bloque 2 se mueve en el eje X, igual a masa 2 por aceleración. Entonces yo voy a marcar con el marcador de color azul cuáles son las fuerzas en el plano cartesiano que se mueven en X en el bloque 2. La tensión que va para la derecha, que es positiva, se la marqué en azul. La fuerza de rozamiento que va para la izquierda es negativa. Y el peso 2X, que no se nos debe olvidar, también es negativo porque va para la izquierda. Entonces metamos los valores en la fórmula, en la ecuación. Vamos a disminuir acá y metemos los valores en la ecuación. Tensión positiva, fuerza de rozamiento negativo, peso 2X negativo, y todo va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Listo. Y ya planteamos la ecuación número 3, que sería la ecuación dinámica. La ecuación número 3, que sería la ecuación dinámica. Ahora, la ecuación número 1 sale del bloque 1. Yo le decía que el bloque 1 va a tener tensión y peso 1. Pero yo le dije que si en el bloque 2 colocaron la tensión positiva, en el bloque 1 colocan la tensión negativa. Y si colocaron el peso allá negativo, acá el peso debe ir positivo para que se cancele. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración siempre. Y esta sería la ecuación 1. Cuando ya tengamos la ecuación 1 y 3, vamos a sumar las ecuaciones dinámicas. Tanto la ecuación número 1 como la ecuación número 3. Sumamos la ecuación 1 y sumamos la ecuación 3. Hay que sumar las dos ecuaciones. Sumamos. Al sumar, miren qué nos queda. Al sumar, colocamos tensión menos FR menos W2X es igual a masa 2 por aceleración, y menos T más W1 es igual a masa 1 por la aceleración. Al sumar estas dos ecuaciones dinámicas, tensión con tensión se cancela. El que me quedaría positivo sería W1 positivo, W1 positivo, la fuerza de rozamiento quedaría negativo y el W2X negativo, mírenlo acá. Estos dos quedarían negativos. Y del otro lado del igual me quedaría, del otro lado del igual, me quedaría la masa 2 por la aceleración y la masa 1 por la aceleración. Lo mismo que en los anteriores. Y luego el común aquí es la aceleración. Entonces sacamos factor común, que es la aceleración. Factor común, que es la aceleración. Sacamos aparte. Sacamos aparte el valor de la aceleración. Bueno. Momentico. Ajá. El valor de la aceleración, la masa 1 y la masa 2 y la masa 1 quedarían entre paréntesis. De este lado coloco todo igualito. W1, FR y menos W2 lo coloco igualito. Y luego esto, que está la masa 1 y la masa 2 que están multiplicando, pasan a dividir.
todo esto pasa a dividir. Entonces me quedaría W1 menos FR menos W2X sobre la masa 2 más la masa 1 entre paréntesis va a ser igual a la aceleración. Lo único que tengo que hacer es meter los valores en la forma. Ya sabemos que el peso 1 tiene un valor de 30 newton. Eso lo calculamos allá arriba. Mírenlo acá, si quieren lo buscamos. Para que ustedes vean arriba que el peso 1 tiene un valor de 30 newton. Mírenlo acá. El peso 1 tiene un valor de 30 newton porque recuerden que el peso 1 es 3 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, 30 newton. Y el peso 2 es de 1 kilogramo por la gravedad. Eso me va a dar 10 newton. Ojo con eso. Esos valores los vamos a meter en la ecuación para poder hallar la aceleración y terminar el ejercicio. Entonces, el ejercicio sería el peso 1, que tendría un valor de 30 newton. Ya lo reemplacé. Ahora le resto la fuerza de rozamiento, que ya la calculamos allá arribita, y la fuerza de rozamiento nos dio 1 newton. Vamos a reducir acá para ver el... Miren que la fuerza de rozamiento nos dio un valor de 1 newton. La fuerza de rozamiento. Le resto el peso 2X. Recuerden que el peso 2 tiene un valor de 10 newton, pero todo lo que es X es coseno. Y el ángulo, recuerden, al cual está doblado el ejercicio, es de 30 grados. Y todo eso, muchachos, lo voy a dividir entre la suma de las dos masas. 3 más 1 me va a dar 4 kilogramos. ¿Qué hago yo? Resuelvo lo de arriba. 30, le resto 1 y le resto 10 multiplicado por el coseno de 30. Y eso me va a dar, arriba me va a dar 20.30 newton. 20.33 newton, que es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Al dividirlo entre los 4 kilogramos, kilogramo con kilogramo se cancelan y te da la aceleración. 20.33 entre 4 te da 5.08. ¿Qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Y ya calculé la aceleración. Repito, este 1 newton sale de la fuerza de rozamiento. Este 10 newton, recuerden que sale del peso del bloque 1. Y todo lo que es coseno, X es coseno. ¿De qué ángulo? De 30 grados, porque el ángulo es de 30 grados. Si yo en la calculadora 30 le resto 1 y le resto 10 multiplicado por el coseno de 30, corrido, eso me va a dar 20.33 newton. Pero newton es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Newton es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo. Y recuerden que los kilogramos con los kilogramos de abajo se cancelan. ¿De dónde salieron los 4 kilogramos de abajo? De que la masa 1 y la masa 2, una vale 1 kilogramo y la otra vale 3 kilogramos. O sea que la suma de los dos da 4 kilogramos. Y ya calculamos el primer resultado, que es el valor de la aceleración. Me faltaría la tensión. Hombre, la tensión la calculo con las ecuaciones anteriores. Bajamos acá y vamos a calcular la tensión. ¿Cuál les recomiendo? La ecuación número 3. Con la ecuación número 3 vamos a hallar la tensión. Recuerden que la ecuación 3 dice que la tensión menos la fuerza de rozamiento menos el peso 2X es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Estos valores que están negativos los vamos a pasar al otro lado positivo. Entonces me quedaría que la tensión va a ser igual a la masa, la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, sumándole la fuerza de rozamiento y sumándole el peso 2X, porque recuerden que la fuerza de rozamiento estaba del otro lado negativo y el peso 2X estaba del otro lado negativo, pasan al otro lado positivo. Entonces la tensión va a ser igual a la masa 2, recuerden que la masa 2 tiene un valor
de 1 kilogramo. La aceleración ya la acabamos de calcular, tiene un valor de 5.08 metros sobre segundos al cuadrado. Le sumamos la fuerza de rozamiento, que tiene un valor de 1 newton, y le sumamos, óigase bien, el peso 2X. El peso 2 vale 10 newton, pero todo lo que es X es coseno. Es 10 newton por el coseno de 30 grados, y eso me debe dar el newton. Lo demás lo hace la calculadora. Multipliquemos 1 por 5.08. A ese resultado le sumamos 1. A ese resultado le sumamos 10, que multiplica al coseno de 30 y me da inmediatamente la tensión. La tensión me dio un valor de 14.74 newton y ya está resuelto el ejercicio. ¿Entendido? ¿Cómo lo calculo? 1 lo multiplico por 5.08, igual le sumo 1, le sumo los 10 multiplicado por el coseno de 30. Corrido. Y eso me va a dar 14.74 newton y ya está resuelto todo el ejercicio. Así se resuelve este ejercicio. Ahora, el ejercicio que ustedes me van a hacer es el mismo con el plano inclinado, pero ahora sin fuerza de rozamiento. La superficie es lisa. Me lo van a plantear y me lo van a montar. Yo les voy a dar chance a que me lo monten hoy hasta las 2. Esa es la tarea que les voy a dejar para esta sección. Terminar el ejercicio, el mismo modelo de ejercicio, óigase bien, pero ahora con la superficie lisa. Voy a suspender la grabación